buenos días, bienvenidos una vez más a su espacio Voces Nuevas, un espacio de la juventud dominicana para conversar sobre lo que pasa en la República Dominicana, pero también para reflexionar y compartir ideas. Hoy les acompaña Stalin Montero, Gracias. de este equipito duro y culvero de Voces Nuevas, y un servidor, Franiel Genao. Hoy nos acompaña una voz joven también, pero no por eso menos contundente. Es la diputada Gloria Reyes, que si me equivoco, Gloria, tú formaste parte también de la comisión que discutió la ley de partidos, y para eso hemos invitado a Gloria en la mañana de hoy, para compartir sus reflexiones, sus perspectivas y su visión, sobre todo su visión sobre esta nueva ley de partidos que se ha aprobado en la República Dominicana y que ha llenado realmente de dudas para muchos sectores. También ha llenado de satisfacciones para otros sectores. Hay que reconocerlo, que para muchos sectores políticos, sobre todo de los partidos tradicionales, esta ley parece ser la mejor ley. Mientras que de la sociedad civil, de diversas instancias, como Participación Ciudadana, FINJUS, y partidos también, de los partidos emergentes o partidos alternativos, se ha impugnado, y hay un proceso en los tribunales también para impugnar algunos aspectos de esta ley. Bienvenido, Gloria. Bueno, muchísimas gracias, Stalin, Franiel. Para mí un gusto estar aquí nueva vez con ustedes, sobre todo este espacio dedicado a la juventud, a esas voces nuevas que tiene nuestro país, que son tan importantes para que la gente comience a ver, a propósito de que en estos días, hace 2 o 3 días, la Junta Central Electoral habló de la composición de su padrón, y como para una noticia de gran relevancia para nosotros, cerca del 40% de los electores del 2020 van a tener menos de 35 años, con lo cual el segmento de la población electoralmente activa más importante es la gente joven, y eso siempre hay que recordárselo a los políticos, sobre todo para la hora de elaborar sus propuestas y las políticas públicas que se estén llevando desde el gobierno actual y de los que vendrán también en el futuro. ¿Cómo ven ustedes y cómo ves tú como legisladora? Te toca ser mujer, joven, y aunque en un partido tradicional, pero también en un partido tradicional que se encuentra en este momento en un proceso de construcción, ¿no? Correcto. De reconfiguración como fórmula política. ¿Cómo ves tú, cómo recibes lo que finalmente ha quedado como la composición de esa pieza legislativa? Bueno, la ley de partidos políticos fue un proceso muy difícil para todos los que estuvimos en medio de la construcción de la misma, en todas las discusiones, cerca de 4 legislaturas discutiendo este tema, posiciones encontradas, posiciones de las cúpulas partidarias, posiciones internas, y fue difícil lograr lo que salió de esta ley. Es una ley que, como muy bien señalaba Franiel, tiene sus detractores, tiene sus defensores. En algunos momentos yo tuve mayores esperanzas de lo que pudo haber sido el resultado de esta ley. Sin lugar a dudas, es una ley que tiene algunas carencias importantes, pero desde el punto de vista político y del ejercicio político, en mi caso como una persona de incidencia directa que está en los procesos de manera activa, entendimos que el no tener ningún tipo de regulación era un escenario mucho más desfavorable para las futuras elecciones, y por eso, a partir de que se aprobó la ley, que yo debo decir que pensé mucho si iba a votar positivo o negativamente, fue un día muy difícil para mí porque habían algunos aspectos que yo entendía eran fundamentales y la ley no lo contemplaba. A pesar de eso, soy de las que he dicho, y en los espacios donde me ha tocado hablar sobre el mismo tema, que no voy a valorar si ya es buena o mala la ley. La ley está. Y que mi interés primordial es que la gente conozca la ley, que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan qué trae esta nueva legislación, y que esos actores que están en los procesos políticos internos, en los partidos, entiendan que esta ley tiene sanciones y penalidades que le puede afectar a prácticas que acostumbradamente se ha dado en los partidos políticos. Y ahí, de entrada, hablar primero que esto es una ley de 3 apellidos, como yo le digo. O sea, no es solamente la ley de los partidos políticos, es la ley de las agrupaciones, de los movimientos y los partidos políticos, con lo cual una ley que tiene 84 artículos, 10 capítulos, 10 considerando, tendrá la regulación no solo de los partidos nacionales, sino
de estas figuras que tendrán incidencia a nivel local, como es el caso de las agrupaciones políticas que podrán postular candidatos a nivel provincial en los municipios y en los distritos municipales, y por otro lado, los movimientos que tendrán un carácter más delimitado relacionado al municipio y solo a los distritos. Y la gente dice, bueno, pero un partido es que se lleva todo, ¿por qué tú haces ese énfasis en las agrupaciones? Precisamente porque hay mucha gente joven que quiere hacer política y quizás en un partido tradicional no ve ese espacio y se ha motivado a iniciar junto a personas que piensan igual que ellos, cualquier iniciativa política, como puede ser un movimiento o una agrupación. Y tenemos casos, como es el municipio de Puñal, donde hay una agrupación política que dirige la alcaldía, o sea que ya con el antiguo sistema electoral que teníamos, regulado por la ley electoral, ha sido posible, imagínense ya, con una ley que da de manera detallada las funciones y el alcance que pueden tener las agrupaciones y los movimientos. Importante también decirle a la gente que la ley de partidos políticos tendrá un tiempo de vigencia hasta, o sea, en procesos, hasta que inicie la campaña electoral. La ley de partidos va a regular el funcionamiento, la actividad, el surgimiento de las organizaciones, el derecho que tienen los ciudadanos a afiliarse a una organización política en todo el proceso previo a la campaña electoral, que es donde entra la ley de partidos políticos que actualmente la comisión bicameral compuesta por senadores y diputados está estudiando y que para nosotros es la legislación más importante porque es la que va a regular el proceso electoral que tendremos en el 2020. Ahora, esta ley de partidos políticos, a mí me gusta y yo sé que ustedes quieren que hablemos de la cuota, que es un tema de importancia, pero antes de pararme ahí en la cuota, yo quisiera puntualizar dos aspectos de las prohibiciones que tiene esta ley y que yo considero, a mi entender, son positivas y son referentes importantes de lo nuevo que trae la ley de partidos políticos. Porque siempre hablamos de las regulaciones, pero las regulaciones tienen que tener sanciones. Claro, tienen que tener sanciones. Tienen... No hay sentido de una regulación, una prohibición que no tenga ningún tipo de sanción. En el caso del artículo 25, que establece las prohibiciones de la ley de partidos políticos, a mí me gustaría pararme en dos. La del numeral 4, que habla de la prohibición que se le da a los miembros de los partidos políticos de realizar actos de violencia, de amenaza, de coacción, de compra de dádivas o sobornos para favorecer a sus candidatos o en contra de otros candidatos. O sea, por primera vez tenemos una pieza legislativa que nos establece una prohibición primero y luego una sanción al clientelismo político, a la compra de votos. O sea, no es posible ahora, entendemos, que la Policía Electoral cuando vea, o la Policía Nacional o quien esté regulando el proceso de elecciones, vea la compra de votos y no las sanciones, porque ya la ley de partidos políticos lo prohíbe. Entonces, ¿esto cómo se sanciona? Bueno, con salarios de hasta 100 a 200 salarios del sector público mínimo. O sea, ya ahí tú vas a tener una multa por estas acciones. Por otro lado, en el numeral número 8 se habla de cuando en un proceso interno un candidato sale electo en una de las posiciones de las listas, para ponerlo mucho más práctico, las candidaturas a diputados. Vas a un proceso de convención interno en tu partido, saliste electo en la posición número 1 y como ha sido costumbre en el pasado, cuando llegas a la Junta Central Electoral estás en la posición 5. Entonces, esa práctica será sancionada, es prohibida, será sancionada hasta el punto que el partido político que permita que estas acciones se den en lo interno de su partido podría ser penalizado con hasta 6 meses sin recibir los ingresos que la Junta Central Electoral da de financiamiento. Entonces, ahí estaríamos donde más le duele, dándole donde más le duele a los partidos políticos, que es el financiamiento el tema también aquí económico. Es que del dicho al hecho, dice el refrán popular, hay un largo trecho y muchas veces tenemos marcos y piezas legislativas muy bien estructuradas. Me parece que estos artículos que has citado, incluyendo esos mismos numerales que planteas, representan de hecho creo que unas conquistas de requerimientos y de exigencias que desde la sociedad civil históricamente se ha estado haciendo para garantizar la pulcritud y el adecentamiento de la participación política electoral. Sin embargo, siempre tenemos la preocupación de que a veces tenemos buenos marcos, pero mala ejecución de las regulaciones. ¿Ves tú con aliento, entiendes tú que una instancia que sirve como referee en este contexto, como la Junta Central Electoral, que dicho sea de paso, de procesos electorales como los recién pasados, quedó tan mal parada
y todavía con tantos cuestionantes que no creo que no son capaces al día de hoy de responder, sientes tú que habría confianza suficiente para apostar y esperar en esta ley? Nunca hay garantías absolutas de que las cosas serán o no serán. Al final siempre tendremos esa esperanza de que las cosas pueden ser mejor. Y yo siempre me considero una persona optimista. Ahora bien, ¿qué aspectos puntuales me hacen pensar que sí, Que se puede. que se puede? Por un lado, tenemos una junta nueva. Definitivamente lo primero es que con los mismos actores sería imposible lograr cosas diferentes. Entonces ya eso es una pista que te da a ti la posibilidad de entender que el manejo que tendrá la Junta Electoral será diferente al pasado. Lo segundo es que hay un deseo de la sociedad y de la ciudadanía, un reclamo constante de que existan procesos que tengan un real arbitraje y que tengan en cierta medida esa garantía de proceso, que no solamente la clase política que se perjudica, sino que el país está cansado de ver los manejos fraudulentos, la burla con la que se manejan aquí las elecciones y cómo la compra de votos no es ya un secreto a voces, es algo público que se hace en espacios públicos de manera sin ningún tipo de pudor. Entonces, por ahí yo te diría que desde mi visión estoy convencida de que esta ley de partidos políticos tendrá una amplia cabida y que las autoridades competentes tendrán la obligación de hacer cumplir la ley. Gloria, y sobre todo como legisladora, que como tú lo ves en el proceso de que ya queda poco para esta legislatura, al principio decíamos que se genera o se ha generado mucha incertidumbre respecto a esta ley por las dudas que representa para muchos sectores. Y se planteó que, por ejemplo, era más prudente aprobar primero la ley de régimen electoral antes que la ley de partidos, porque hay muchos aspectos que deberían estar regulados en esa pieza antes de tener una ley de partidos. Hay posibilidades de que antes que se agote, hay un compromiso, se dijo y se ha dialogado bastante y en la opinión pública eso es lo que está en el imaginario de la opinión pública, eso es lo que está, de que los partidos tradicionales, tanto los grandes como los pequeños que están en el Congreso, tienen el compromiso de aprobar, el supuesto compromiso de aprobar en esta legislatura una ley de régimen electoral para poder ir a los comicios del 2020 con una ley de régimen electoral. ¿Hay posibilidades reales de que esto suceda? Bueno, yo entiendo que sí, que las posibilidades están. Ahora bien, y ahí quiero ser muy honesta, no podemos dejar esta discusión a la Cámara de Diputados y al Senado. Los ciudadanos, las ciudadanas y los actores políticos deben estar pendientes de este proceso de discusión, porque en esos escenarios no se puede decir que hay una seguridad de nada, lamentablemente, porque hemos visto cómo la ley de partidos políticos estuvo a punto de no ser aprobada y se dieron ciertas situaciones en las circunstancias de los diferentes partidos que lo que trajo como un desenlace y resultado que pudiera ser. Pero esta es una discusión que va muy lenta en la comisión especial que estudia la ley electoral, y que aunque están todos los partidos representados ahí, es importante que tengamos una actitud mucho más activa, menos pasiva de lo que está sucediendo y que vigilemos cuál es el proceso que lleva esta comisión, que hasta donde tengo entendido, muy recientemente se decidió hacer una jornada de varios días de trabajo completo, porque hasta ahora se han estado reuniendo 1 o 2 veces a la semana y el trabajo va muy lento. Va muy lento el proceso. Entonces, tenemos el tiempo encima, el calendario electoral ya salió, la Junta Central Electoral estableció una serie de plazos que acelera todo este proceso, hace que las elecciones ya sean mucho más rápido porque hay plazos que cumplir. Entonces, esta ley es esencial, es necesaria. No tendremos un resultado lo suficientemente positivo en términos electorales y de regulación del sistema electoral si no logramos que esta ley se adapte y que se les realicen los cambios necesarios. Bueno, muchas gracias, Gloria. Gloria, gracias. Se nos quedan pendientes algunos temas importantes
queríamos hablar sobre la cuota de participación Tenemos de las que venir, mujeres sí, sí. y ahora la innovación de este proceso también la con el juventud. famoso 10% de la juventud, pero creo que habrá tiempo para ello. A ustedes gracias por acompañarnos, invitarles a que durante todo el fin de semana sigan conectadas y conectados con la programación de Teleantillas, que el próximo lunes reconecten con Uno más Uno y obviamente que el viernes próximo también vuelvan a esta cita con nosotros en Voces Nuevas.